Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a desarrollar un resumen de todo lo que es más o menos auditoría 2. Y para eso voy a compartir en pantalla el material. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de lo que es importancia relativa, su definición. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifra determinada por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. El auditor deberá considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría cuando conduzca una auditoría. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de una auditoría de estado financiero es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificados. La evaluación de que es importante es un asunto de juicio profesional. Al diseñar el plan de auditoría, el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Sin embargo, deberán considerarse tanto el monto o la cantidad como la naturaleza o la calidad de las representaciones. Los principales aspectos del control interno relativos al manejo de los efectivos cuyo cumplimiento debe vigilarse son: A. Separación de labores. Las personas que manejan efectivos expiden cheques, operan auxiliares y registros y efectúan conciliaciones deben ser diferentes. B. Fianzas. El personal que maneja los fondos y las cuentas bancarias debe estar afianzado para garantizar su manejo. C. Fondos fijos. Deben establecerse para canalizar a través de ellos los movimientos menores. D. Firmas mancomunadas. En el caso de las cuentas bancarias, los cheques deben expedirse al menos con 2 firmas y siempre nominativos. E. Firmas autorizadas. Las firmas autorizadas para expedir cheques deben ser designadas por el Consejo de Administración o la dirección. F. Límites de pago. En las firmas autorizadas para hacer pagos debe existir un límite que al excederse requiera autorización superior. G. Depósitos diarios. Las cobranzas y otros ingresos deben depositarse a más tardar al día siguiente o al siguiente día hábil. H. Arqueos periódicos y conciliaciones regulares. Los fondos fijos deben recontarse periódicamente cuidando aspectos legales e internos de los comprobantes. Las cuentas bancarias deben conciliarse regularmente y las pérdidas de conciliación aclararse plenamente. Estos trabajos deben hacerse, por supuesto, por personas diferentes de quienes manejan los fondos. Programa de auditoría. El programa de auditoría se configura como el conjunto de actividades donde se materializa la planificación del trabajo de auditoría.
De esta forma, se puede considerar que el programa de auditoría es el resultado principal de la fase de planificación. Se trata de un plan de acción para guiar y controlar el trabajo. De esta forma, en los programas se proponen unas pruebas a realizar encaminadas a obtener evidencias, por lo que el programa de auditoría se configura en la práctica como un programa detallado de trabajo. Una prueba se relaciona con un conjunto de procedimientos específicos, o dicho de otro modo, las pruebas se efectúan conforme a unos procedimientos generales de auditoría. El auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el que se establezcan las pruebas a realizar y la extensión de las mismas para cumplir los objetivos de auditoría. El programa debe incluir los objetivos de auditoría para cada parcela o área y será lo suficientemente detallado de forma que sirva como documento de asignación de trabajos a los profesionales del equipo que participen en la auditoría, así como medio de control de la adecuada ejecución del mismo. ¿Cuáles son las ventajas del programa de auditoría? Se pueden extraer una serie de ventajas por disponer de un programa de trabajo. En primer lugar, permite la estimación del número de horas hombre necesarias para la terminación de un trabajo. En segundo lugar, ayuda a la formación de nuevos auditores y a la evaluación de su actuación profesional. En tercer lugar, facilita la administración, la supervisión y revisión del trabajo que se desarrolla en forma lógica y ordenada, evitándose duplicidades. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones son evaluaciones generales del auditor que surgen del análisis global de los hallazgos detectados en la actuación y de la incidencia de estos sobre el ente, programa, proyecto, planes o metas evaluados. Deben estar directamente relacionados con el objetivo general de la actuación practicada. ¿Qué son las recomendaciones? Las recomendaciones son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores, las omisiones y desviaciones determinadas. Se podrán desarrollar tantas recomendaciones como se consideren necesarias. En ningún caso podrá instarse al objeto evaluado para que cumpla las obligaciones legales y sublegales. Las recomendaciones se dirigirán a la autoridad competente para tomar las medidas correspondientes y deben, en primer lugar, redactarse con claridad, precisión, concisión y en forma constructiva. En segundo lugar, estar orientadas a erradicar las causas detectadas y, consecuentemente, a minimizar sus efectos. En tercer lugar, ser factibles y considerar el costo-beneficio. En cuarto lugar, vincularse a los aspectos desarrollados en los hallazgos. En quinto lugar, señalar, previa autorización de la autoridad, el carácter vinculante de la misma. Las recomendaciones que formule el auditor interno deben responder a la corrección de las deficiencias encontradas. Su implementación debe ser factible para la gerencia de la organización. Puede haber recomendaciones que desde el punto de vista teórico son razonables, pero no aplicables desde el punto de vista práctico por razones de un costo-beneficio. Las recomendaciones son sugerencias expuestas por el auditor para mejoras potenciales. Demandan acciones inmediatas. En esta sesión pueden exponerse compromisos aceptados por el auditado, las realizaciones del auditado en términos de mejoras desarrolladas desde la última auditoría o del método operativo adecuadamente controlado, así como opiniones del auditado.
El informe del auditor será elaborado y suscrito por el equipo del trabajo. Contendrá las observaciones derivadas del análisis y se incorporará sin modificaciones en los papeles de trabajo. Auditoría sobre el rubro de bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? Los bienes de cambio son aquellos bienes tangibles que se destinan directa o indirectamente a la comercialización. Tanto los bienes que se comercializan como los necesarios para su producción son considerados bienes de cambio, o en todo caso lo que nosotros llamamos mercaderías. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero, evaluar el control interno vigente de la empresa para el manejo de los bienes de cambio. Esto incluye los ciclos de compras y producción. Segundo, verificar la existencia y calidad de los bienes al cierre del ejercicio. Tercero, verificar la propiedad de los bienes de cambio. Cuarto, comprobar que se hayan incluido en los inventarios todos los bienes de propiedad de la empresa y cotejar inventarios valorizados con saldos contables. Quinto, verificar que el costo de ventas y otros resultados por consumo de bienes estén adecuadamente determinados. Sexto, verificar la correcta exposición y evaluación de los bienes de cambio al cierre del ejercicio conforme a las normas contables vigentes. Los bienes de cambio suelen constituir en las explotaciones comerciales e industriales un componente importante dentro de los activos corrientes de la empresa. Incluso llegan a ser los de mayor significación. El valor de los bienes de cambio está íntimamente relacionado con el costo de venta de los bienes vendidos. Por ello, los errores que afecten a las cuentas del rubro al cierre del ejercicio pueden afectar significativamente el resultado del mismo. Los bienes de cambio constituyen un activo que normalmente representa montos significativos en relación con el patrimonio neto del ente en cuestión. Cabe destacar la importancia del control interno en relación a los bienes de cambio y a la determinación del costo de venta. Una serie de funciones y circuitos están involucrados con el manejo de estos bienes dentro de la empresa, tales como las funciones de compra, recepción, almacenamiento, distribución, procesamiento, el despacho de bienes y los registros. La cantidad de operaciones que se realicen y sectores de la empresa que intervengan será diferente según se trate de una empresa que comercialice los bienes en el mismo estado en que los compra o si existe un proceso productivo. A su vez, los procesos productivos podrán tener diferentes grados de complejidad. Una auditoría de activos fijos o bienes de uso. El concepto. Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal de la institución y no es para la venta. Por ejemplo, tenemos edificios, maquinarias y equipos, muebles y útiles, equipo de informática, rodados. Estos bienes tienen una vida útil o de servicio de más de un año. Se emplean en forma directa o indirectamente. El activo fijo se compone generalmente de situación y no a la venta, incluyendo a los que están en construcción, en tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. Como por ejemplo terrenos. Una de las características de los terrenos es su existencia permanente. Tenemos edificios, equipos y mejoras introducidas en la propiedad. Estos bienes tienen una vida útil limitada y están sometidos a una depreciación o a una amortización.
Los objetivos de esta auditoría de bienes de uso. El objetivo básico de una auditoría de los estados financieros es expresar una opinión sobre si la presentación de tales estados se ha hecho de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados en forma consistente. Los objetivos que persigue el auditor al examinar el activo fijo consisten en obtener evidencia de que, primero, el activo fijo A existe y representa bienes duraderos que son propiedad de la entidad o sobre los cuales ésta tiene otros derechos de propiedad, como por ejemplo un contrato de alquiler a largo plazo. No están incluidos en esta partida los bienes vendidos o retirados del servicio. B. Incluyen todas las cifras que deben reconocerse. C. Si prestan las cifras adecuadas, por ejemplo, costo menos depreciación acumulada, etc. Segundo, los costos, gastos y ganancias o pérdidas asociadas. A. Si representan operaciones válidas que se producen durante el periodo o una distribución debida de costos a este periodo. B. Si incluyen todas las cifras que deben reconocerse. Y C. Si las cifras incluidas son adecuadas. Tercero, el activo fijo y costos y gastos directamente asociados con ellos están debidamente escritos y clasificados en los estados financieros, y el desglose de los diferentes aspectos es suficiente, incluyendo aquellos que afectan a la aplicación consistente de los principios de contabilidad. Los tipos de errores que pueden existir en los estados financieros son los siguientes. Pueden tener una sobrevaloración de la cuenta de equipo. Esto es si determinado equipo no existe. Otro punto es la infravaloración de la cuenta de equipo. Esto es si no se han incluido todas las compras de equipo. Tenemos lo que es el control interno, que es los papeles de trabajo para los cuestionarios de control interno de activos fijos. Sabemos que el cuestionario de control interno son preguntas que uno realiza o que el auditor realiza para poder detectar si el control interno está funcionando o no. Planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría consiste en el desarrollo de una estrategia global para el curso y alcance esperados de la misma. La planificación se lleva a cabo a lo largo de todo el compromiso de auditoría, pero inicialmente consiste en la ejecución de determinados procedimientos preliminares, la formación de una interpretación del negocio, procedimientos preliminares de revisión analítica y la revisión y evaluación preliminar del control contable interno. A medida que se ejecuta cada uno de los pasos de planificación, se observan aquellas operaciones, hechos o circunstancias inusuales que puedan exigir una consideración especial durante los trabajos de auditoría. La relación de otras cuentas o con otras cuentas. En la planificación y ejecución de los procedimientos de auditoría relacionados con la cuenta de activo fijo, se debe estudiar la relación con otras partidas de los estados financieros, como por ejemplo, primero, los dispositivos de control contable interno sobre las compras pueden afectar al estudio que realiza el auditor de los controles contables internos sobre el activo fijo. Segundo, que las verificaciones de ampliaciones de capital pueden estar coordinadas mediante verificaciones de compra y nómina. Tercero, la revisión de contratos y otros documentos correspondientes a ampliaciones de capital puede desvelar la existencia de gravámenes o pasivos. Procedimientos preliminares. Los procedimientos preliminares de planificación están diseñados para recopilar
información referente a aspectos que afectan al alcance global y distribución temporal de la auditoría, la fiabilidad prevista del control contable interno y áreas que tengan un riesgo crítico. Entre los procedimientos pueden incluirse entrevistas con los directivos del cliente, revisión de los papeles de trabajo de ejercicios anteriores y de los estados financieros intermedios del ejercicio anterior, etc. La información recopilada se emplea en la planificación del estudio de tales cuentas. Por ejemplo, el auditor puede tener conocimiento de hechos y operaciones como las siguientes. Primero, adquisiciones o eliminaciones de activos de cierta envergadura. Segundo, la necesidad de enviar informes especiales a terceros. Tercero, cambios en las líneas de productos que afecten a la utilización de los activos. Y cuarto, operaciones con partes asociadas. Interpretación del negocio. Es fundamental disponer de un buen conocimiento del negocio de la empresa para la planificación y ejecución de una auditoría del activo fijo. Esto permite al auditor centrar su atención en las áreas importantes y le ayuda a evitar procedimientos ineficaces o innecesarios. Entre la información obtenida referente al activo fijo pueden incluirse: 1. Los objetivos a corto y largo plazo, como los referentes a la ampliación o diversificación. 2. Los planes de inversiones para reemplazar las instalaciones existentes. 3. La naturaleza del activo fijo. 4. La importancia del activo fijo para la entidad y la importancia de los elementos específicos de fábrica y maquinaria para los procesos de producción. 5. La cantidad de activos arrendados. 6. La edad y estado de la fábrica y equipo. 7. Las tendencias y ritmo de crecimiento del sector. Revisión analítica. Los procedimientos de revisión analítica pueden llevarse a cabo en diferentes momentos de la auditoría. En la etapa de planificación de estos procedimientos, la identificación de áreas que requieran atención especial. La información obtenida de los libros y registros de la empresa debería emplearse para comparar las cuentas del activo fijo y otras asociadas con las de los ejercicios anteriores, o presupuestos y previsiones, si se han realizado, y para determinar unos ratios y tendencias significativos. Por ejemplo, que pueden compararse los saldos del activo fijo con los de los ejercicios anteriores, los cargos en las cuentas de depreciación, impuestos sobre la propiedad, seguros, gastos en útiles, pequeños, reparaciones y mantenimiento y gastos de alquileres y beneficios obtenidos por el mismo concepto. Pueden relacionarse con las cuentas correspondientes de activo fijo y con los datos de ejercicios anteriores. 3. También pueden establecerse una comparación respecto a periodos y proyecciones anteriores de las estadísticas operacionales como información sobre la utilización de la capacidad de la fábrica. Puede establecerse también una comparación entre la información registrada en los libros y registros de la empresa y los estados financieros publicados con otros datos de la empresa, para ayudar al auditor a estudiar las normas que sigue el cliente en lo que afecta a la capitalización, métodos y porcentaje de depreciación, vida útil, mantenimiento y reparaciones, el grado de automatización de la entidad, el grado de financiamiento no incluido en el balance de situación por medio de contratos de arrendamiento y las tendencias de los ratios como lo de depreciación acumulada a costo. Revisión y evaluación preliminar del control interno de contabilidad. La finalidad del estudio, o sea, la revisión y verificación del control interno de contabilidad por parte del auditor,
es establecer una base de fiabilidad en tales controles para determinar la naturaleza, grado y oportunidad de las pruebas de auditoría. El alcance de este estudio y evaluación dependerá de la naturaleza y complejidad del sistema de control de la empresa. La fase preliminar de revisión: 1. Hacer una interpretación del medio en que operan los controles y su efecto sobre el activo fijo. 2. Hacer una interpretación del flujo de operaciones a través del sistema de contabilidad. La fase final de revisión: si después de terminar la fase preliminar, la revisión del auditor está dispuesto a depositar su confianza en el sistema de control interno de contabilidad para determinar la naturaleza, el grado y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, debe: A. Considerar unos objetivos específicos de control adecuados para las operaciones procesadas del activo fijo y cuentas asociadas. B. Recopilar información referente a los controles internos establecidos por la dirección para cumplir los objetivos de control interno establecidos. C. Evaluar la importancia de los controles contables para la auditoría y determinar el grado de las pruebas de cumplimiento. Evaluación del entorno del control. El entorno en que se opera un sistema de control interno de contabilidad influye sobre la eficacia de los procedimientos y técnicas de control concretas destinadas a asegurar el cumplimiento del objetivo específico de control. El auditor recopila y resume la información sobre el entorno del control durante las diferentes actividades de planificación. La evaluación del flujo de operaciones es fundamental para la auditoría de cualquier conjunto de estados financieros. Una evaluación del sistema de contabilidad que emplea la entidad en cuestión para la autorización, ejecución, registro inicial y posterior procesamiento en sus operaciones. Perdón. Para evaluar el flujo de operaciones a través del sistema del cliente para el registro de activos fijos, podrían estudiarse las actividades y documentos, fuentes asociados que originaron las operaciones del activo fijo. 2. Etapas del proceso. 3. Registro empleado durante el proceso, informes producidos. 4. Procedimiento de detección y corrección de errores. 5. Persona o departamento que intervienen en el proceso. Finalización de la revisión. Si después de finalizar la fase preliminar de la revisión, el auditor pretende basarse en el sistema de control interno de contabilidad para determinar la naturaleza, el alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, debe finalizar la revisión de sistemas de control. Objetivos específicos de control. Un método para revisar los controles internos de contabilidad consiste en estudiar unos objetivos específicos del control para cada grupo de operaciones asociadas, como las del activo fijo, y a continuación recopilar información referente a los procedimientos y técnicas de control que aplica la dirección para lograr tal objetivo. Entre los objetivos del control de activo fijo pueden incluirse aquellos destinados a asegurar que primero, las operaciones del activo fijo cuentan con debida autorización. Segundo, que el registro de las operaciones que afectan al activo fijo se hacen por las cantidades y en los periodos adecuados y se clasifican en las cuentas correspondientes. Evaluación del significado de los controles. En la etapa final de la revisión, debería hacerse una revisión preliminar de si las técnicas y los procedimientos que forman el sistema de control interno de contabilidad del cliente cumplen los objetivos especificados. Si no se cumplen algunos de ellos, el auditor debe considerar los tipos de errores e irregularidades que podrían ocurrir, por ejemplo, la sobrevaloración de los costos del activo fijo, que el pasivo esté sobrevalorado, la clasificación de cuentas incorrectas en los estados financieros y sobre la estimación de los beneficios. El desarrollo del programa de auditoría. Debe prepararse un programa escrito para la realización de la auditoría del activo fijo y este debe incluir los objetivos y procedimientos de auditoría específicos destinados a alcanzar tales objetivos.
En el programa de auditoría de activos fijos debe incluirse por lo general los siguientes procedimientos. Primero, para la planificación deben incluirse los procedimientos para obtener una evaluación del negocio, también los procedimientos de revisión analítica y la revisión y evaluación preliminar del control interno de contabilidad. Segundo, para lograr los objetivos de auditoría, tales procedimientos consisten en pruebas sobre A, el cumplimiento del control interno de contabilidad, B, los saldos iniciales, C, las operaciones del ejercicio actual, D, los activos arrendados, incluyendo la revisión de los contratos de arrendamiento, E, los saldos finales y F, los acontecimientos posteriores. Tercero, para la revisión del trabajo de auditoría realizado, el programa de auditoría debe ser modificado según sea necesario para incluir los hallazgos obtenidos durante ella. El informe de auditoría. El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa. El objetivo del informe de auditoría es la de emitir una opinión sobre los estados financieros. Hay diversos tipos de opinión en función de si los estados financieros reflejan la imagen fiel de la empresa o no. Entre ellos se encuentra la opinión limpia o sin salvedades, que se emite una opinión limpia cuando las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo al marco normativo de referencia. Otra opinión es la opinión con salvedades. Se emite una opinión con salvedades cuando el auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales con respecto al marco normativo de referencia. Otra opinión es la opinión adversa o negativa. Se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia. Y por último, la opinión con abstención u opinión denegada. Esta opinión se da cuando existe una limitación al alcance del trabajo del auditor y esto no le ha permitido obtener evidencia suficiente para emitir juicio sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa. Esta es la peor solución para la empresa, ya que el auditor no puede emitir una opinión sobre las cuentas anuales. Esto es más o menos el resumen